Si eres tan bueno, arregla este motor. 20 mecánicos fallaron, pero el mecánico sencillo logró repararlo. El sol de mediodía caía implacable sobre el asfalto agrietado de la colonia Oblatos en Guadalajara, donde el olor a aceite quemado y metal caliente se mezclaba con el aroma de los tacos de la esquina, en medio de este barrio obrero, donde cada peso contaba y cada día era una lucha silenciosa por sobrevivir. Se alzaba un pequeño taller mecánico que parecía desafiar al tiempo mismo. Miguel Hernández», gritó doña Carmen desde su puesto de tortas, «¿ya tienes listo Mitsuru?». Miguel levantó la cabeza de debajo del capot de un Jetta del 98, limpiándose las manos grasientas en su overol azul marino que había visto mejores días. A sus 32 años, tenía las manos ásperas de quien había tocado miles de motores, pero sus ojos, café claro, brillaban con una chispa de juventud que ni los años difíciles habían logrado apagar. «Ya mero, doña Carmen», respondió con esa sonrisa que lo caracterizaba, la misma que había heredado de su padre. «Solo le falta que le cambie las balatas y queda como nuevo». El taller Hernández e Hijos era más pequeño que un departamento de interés social, pero Miguel lo había convertido en su reino. Las paredes estaban cubiertas de calendarios viejos de refacciones, fotografías descoloridas de autos clásicos y herramientas que colgaban en un orden que solo él entendía. En una esquina, una radio vieja tocaba música grupera a bajo volumen, acompañando el ritmo constante de llaves inglesas y desarmadores. «Oye, Miguel», le dijo Chuy, su vecino y amigo de toda la vida, mientras se recargaba en el marco de la puerta, «¿ya viste el Mercedes que está parado afuera de la casa de don Roberto? Dicen que cuesta más que todas nuestras casas juntas». Miguel se encogió de hombros. Para él un motor era un motor, sin importar si venía envuelto en lujo alemán o en lámina mexicana. «Todos los coches tienen corazón, Chuy. La diferencia está en quién sabe escucharlo». Esas palabras las había aprendido de su abuelo Ramón, el fundador del taller. El viejo Ramón solía decir que los motores hablaban, que gemían cuando algo andaba mal, que susurraban cuando estaban contentos. Miguel había crecido entre esas historias, entre el olor a gasolina y el sonido de los motores revolucionando. «Corazón», se burló Chuy, «tú y tus filosofías. Los ricos nada más ven números en sus cuentas bancarias». Miguel sonrió mientras ajustaba una tuerca. Su mundo era simple: levantarse a las 6 de la mañana, abrir el taller a las 7, trabajar hasta que el último cliente se fuera y repetir. No tenía grandes ambiciones ni sueños de riqueza. Le bastaba con poder pagar la renta, comprar sus tortillas del día y ayudar a sus vecinos cuando sus coches se descomponían. Pero ese martes por la tarde, cuando el reloj marcaba las 3:45, el universo tenía otros planes para Miguel Hernández. El rugido de un motor potente rompió la tranquilidad del barrio. Un BMW X65 negro, reluciente como obsidiana bajo el sol, se detuvo frente al taller con un frenado brusco que hizo volar la gravilla. Miguel levantó la vista, extrañado. Los coches de lujo no visitaban su barrio, y mucho menos su taller. La puerta del conductor se abrió con violencia, y de ella bajó una mujer que parecía haber salido de las páginas de una revista de negocios. Vestía un traje sastre gris que le quedaba como guante, tacones altos que repiqueteaban contra el pavimento como metrónomo de impaciencia, y llevaba el cabello castaño recogido en un chongo perfecto que no tenía ni un cabello fuera de lugar. Sofía Vázquez tenía 35 años y el mundo a sus pies, que era la directora general de Vázquez Construcciones, la empresa que había levantado la mitad de los rascacielos de Guadalajara, acostumbrada a que todo se hiciera a su manera y en su tiempo. Llevaba 3 semanas batallando con un problema que estaba poniendo en riesgo el evento más importante de su carrera. «¿Usted es el mecánico?», preguntó con voz cortante, sin siquiera saludar. Miguel se incorporó lentamente, limpiándose las manos una vez más. «Sí, señora. Miguel Hernández, para servirle». Sofía lo midió de arriba abajo, con una mirada que podría haber cortado acero. Vio el overol manchado, las uñas sucias, el taller pequeño y desordenado. Todo en él gritaba ordinario, y ella necesitaba lo extraordinario. «Mire», dijo con impaciencia, caminando hacia la cajuela de su BMW. «Tengo un problemita que necesito resolver». Abrió la cajuela, y Miguel sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Ahí, cuidadosamente envuelto en mantas especiales, estaba el motor más hermoso que había visto en su vida,
un Mercedes-Benz B8 de 1955, completamente restaurado, con cada pieza brillando como joya. Es un motor Mercedes 300 SL, explicó Sofía, pero su tono seguía siendo frío como hielo. Pertenecía a mi abuelo. Lo necesito funcionando para este sábado. Miguel se acercó al motor con reverencia, como quien se aproxima a una obra de arte. Sus dedos temblaron ligeramente cuando rozó el bloque del motor. Era perfecto, demasiado perfecto. ¿Qué tiene de malo?, preguntó suavemente. Sofía soltó una risa amarga. Si lo supiera, no estaría aquí. He llevado este motor con 20 mecánicos diferentes, especialistas alemanes, técnicos de Mercedes en la Ciudad de México. Hasta trajeron un experto de Stuttgart. Todos me dicen lo mismo. Técnicamente está perfecto, pero no arranca. Miguel frunció el ceño. Un motor que estaba bien, pero no funcionaba. Eso era extraño. ¿Por qué es tan importante que funcione para el sábado? Los ojos de Sofía se endurecieron. Eso no es de su incumbencia. Solo dígame, ¿puede arreglarlo o no? El desafío colgaba en el aire como electricidad antes de una tormenta. Miguel sintió todas las miradas del barrio sobre él. Doña Carmen había salido de su puesto, Chuy se había acercado con otros vecinos, y hasta los niños que jugaban fútbol se habían detenido para ver qué pasaba. Sofía se irguió, cruzó los brazos, y con una sonrisa despectiva que no llegaba a sus ojos, lanzó las palabras que cambiarían todo. Si usted es tan bueno, conserte ese motor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel sintió el peso de la provocación, pero también algo más profundo, una conexión inexplicable con ese motor, como si le estuviera pidiendo ayuda en silencio. Levantó la vista hacia Sofía, y por primera vez, ella notó algo diferente en sus ojos. No era arrogancia ni desesperación, era confianza. Sí, señora, dijo Miguel con voz firme, puedo arreglarlo. La tensión se podía cortar con cuchillo cuando Miguel aceptó el desafío. Los vecinos murmuraban entre ellos, algunos apostando en su favor, otros moviendo la cabeza con incredulidad. ¿Cómo iba a arreglar Miguel lo que 20 especialistas no habían podido? Sofía estudió su rostro, buscando señales de fanfarronería o desesperación por impresionar, pero lo que vio la desconcertó. Miguel hablaba en serio. Muy bien, dijo ella, sacando un teléfono último modelo de su bolsa Hermès. Pero tengo condiciones. Primero, tiene hasta el viernes a mediodía. Segundo, si no lo consigue, usted paga el traslado de vuelta a mi casa. Y tercero, hizo una pausa dramática. Cuando lo consiga, le voy a pagar exactamente lo mismo que le pagué al último especialista alemán, 50,000 pesos. Miguel sintió que se le secaba la boca. 50,000 pesos era más dinero del que veía en 6 meses de trabajo, pero también entendió la trampa. Si fallaba, el traslado le costaría probablemente 5,000 pesos que no tenía. ¿Y si no lo consigo?, preguntó, manteniendo la calma. Entonces tendrá que admitir frente a todo su barrio que no es tan bueno como presume, respondió Sofía con crueldad calculada. Chuy se acercó a Miguel y le susurró al oído. Carnalito, no te metas en esto. Esta vieja está loca y ese motor está maldito. Pero Miguel ya había tomado su decisión. Había algo en ese motor que lo llamaba. Una conexión que no podía explicar con palabras. Trato hecho, dijo extendiendo su mano manchada de grasa. Sofía miró la mano como si fuera a contaminarla, pero finalmente la estrechó por un segundo, apenas el tiempo necesario para sellar el acuerdo. Necesito que me ayude a bajarlo, dijo Miguel. ¿Yo? Sofía se rió. Parezco cargador. Señora, si quiere que repare su motor, necesito que me ayude. Es muy delicado y se necesitan 4 manos para moverlo sin dañarlo. Por primera vez en años, alguien le había dicho a Sofía Vázquez que tenía que hacer trabajo manual. Se quedó parada ahí, mirando sus uñas perfectamente arregladas y su traje de diseñador. Está bien, murmuró entre dientes, pero si me mancho, le cobro la tintorería. Miguel sonrió para sus adentros, con cuidado de experto. Dirigió la operación para bajar el motor. Sofía, a regañadientes, siguió sus instrucciones. Cuando sus manos se rozaron accidentalmente mientras ajustaban las correas, ambos sintieron una descarga eléctrica que ninguno mencionó. Una vez que el motor estuvo seguro en el banco de trabajo del taller, Miguel comenzó su ritual. Primero siempre escuchaba. Se acercó al motor y puso la oreja contra el bloque, como un doctor con un estetoscopio. ¿Qué hace?,
preguntó Sofía, genuinamente curiosa por primera vez. Escucho, respondió Miguel sin levantar la vista. Los motores hablan, pero hay que saber oírlos. Sofía frunció el ceño. Eso es ridículo. Los motores no hablan. ¿Cómo sabe si nunca ha escuchado uno? La pregunta la tomó desprevenida. Sofía había manejado autos toda su vida, pero nunca se había detenido a escuchar un motor. Para ella, los coches eran herramientas, útiles cuando funcionaban, problemáticos cuando no. Miguel comenzó a examinar cada componente con una minuciosidad que rayaba en lo artístico. Sus dedos recorrían cada tubería, cada cable, cada tornillo, como si estuviera leyendo braille. «Mire, señora», dijo después de 15 minutos, «este motor está impecable. Quien lo restauró sabía lo que hacía. Cada pieza está en su lugar. Todas las conexiones están correctas». «Entonces, ¿por qué no funciona?», preguntó Sofía, y por primera vez su voz no sonaba desafiante. Sonaba cansada. Miguel notó el cambio, se incorporó y la miró realmente por primera vez. Detrás de la máscara de arrogancia, vio ojeras que el maquillaje no había podido ocultar completamente, y una tensión en los hombros que hablaba de noches sin dormir. «No lo sé todavía», admitió honestamente, «pero lo voy a averiguar». Sofía se quitó los tacones y se sentó en un banco de trabajo, lo que sorprendió tanto a Miguel como a los vecinos que seguían mirando desde lejos. «¿Sabe qué?», dijo, pasándose las manos por el cabello, deshaciéndose el chongo perfecto. «Este motor pertenecía a mi abuelo. Él construyó todo lo que tengo ahora, la empresa, la casa, la reputación, y me dejó ese Mercedes como herencia, con una sola condición». Se detuvo, como si hubiera dicho demasiado. «¿Qué condición?», preguntó Miguel suavemente. Sofía lo miró como evaluando si podía confiar en él. «Que el día que me casara fuera en ese auto», dijo, «que solo así tendría la bendición de la familia para ser feliz». Miguel comenzó a entender. «¿Se va a casar el sábado?». «Era», corrigió Sofía con amargura, «era el día de mi boda, llevamos 3 años planeándola. 500 invitados, la catedral, el salón más exclusivo de la ciudad. Todo dependía de que ese maldito motor funcionara. Y ahora mi prometido dice que estoy obsesionada con un pedazo de chatarra vieja, que deberíamos usar una limusina como gente normal. Pero él no entiende». Su voz se quebró ligeramente. «Sin ese auto, siento que no tengo la bendición de mi abuelo, y sin su bendición, ¿cómo puedo estar segura de que el matrimonio va a funcionar?». Miguel sintió una punzada de compasión. De repente, entendió por qué estaba tan desesperada, por qué había sido tan grosera. No era arrogancia, era miedo. Era... «¿Cómo se llamaba su abuelo?», preguntó. «Ramón», respondió Sofía. «Ramón Vázquez». Miguel se quedó petrificado. El mundo se detuvo por un momento. «Ramón Vázquez», repitió, sintiendo que las piernas se le aflojaban. «El que tenía una empresa de construcción pequeña en los años 70. Sofía lo miró extrañada. «Sí, pero no era pequeña. Era la más grande de Jalisco. ¿Por qué?». Miguel caminó hacia una fotografía descolorida que colgaba en la pared del taller. Era una foto de 2 hombres jóvenes sonriendo junto a un Mercedes plateado. Uno de ellos era claramente su abuelo, Ramón Hernández. El otro, su abuelo, dijo Miguel con voz temblorosa. ¿Era este hombre? Sofía se acercó a la fotografía y se le cortó la respiración. Sí, es él. Pero ¿cómo es que...? Nuestros abuelos eran amigos, explicó Miguel, sintiendo que el destino había tejido una red invisible entre ellos. Ramón Vázquez y Ramón Hernández trabajaron juntos restaurando autos clásicos. Esta fotografía es del día que terminaron de restaurar el Mercedes de su abuelo. Sofía se cubrió la boca con las manos. Eso es imposible. Mi abuelo me contó muchas historias sobre su amigo Ramón, el constructor. Decía que era el único hombre que entendía que los autos tenían alma, pero perdieron contacto cuando don Ramón se hizo rico y se mudó a Las Lomas. Los dos se quedaron en silencio, procesando la incredulidad del momento. El motor que los había unido también conectaba sus historias familiares. ¿Su abuelo le enseñó a reparar este tipo de motores?, preguntó Sofía con una voz completamente diferente, llena de esperanza. Me enseñó a escuchar lo que todos los motores tienen que decir, respondió Miguel. Y ahora entiendo por qué me llamaba este motor. Está pidiendo que termine lo que nuestros abuelos empezaron. Por primera vez desde que llegó, Sofía sonrió, una sonrisa pequeña, pero real.
Entonces, dijo, ¿qué necesita para que funcione? Miguel miró el motor con ojos nuevos. Ya no era solo un desafío técnico, era una conexión con el pasado, una promesa entre familias, una historia que necesitaba un final. Tiempo, dijo, y que me deje trabajar en paz. ¿Cuánto tiempo? Miguel consultó su reloj. Usted dijo que tengo hasta el viernes, pero le voy a pedir algo más. Quédese. Ayúdeme. Su abuelo habría querido que usted entendiera lo que hace especial a este motor. Sofía miró su traje de diseñador, sus manos perfectamente arregladas, su mundo de oficinas y juntas directivas. Todo eso parecía muy lejano en ese momento. Está bien, dijo finalmente, pero no sé nada de motores. Yo le enseño, sonrió Miguel. Al fin y al cabo, parece que nuestras familias tienen una deuda pendiente. El miércoles amaneció con una llovizna persistente que convertía las calles de tierra del barrio en pequeños ríos de lodo. Sofía llegó al taller a las 7 en punto, pero esta vez no venía en su BMW reluciente. Había venido en taxi, y en lugar del traje de ejecutiva, llevaba unos jeans que parecían recién comprados, y una blusa blanca que se veía demasiado nueva para ser casual. Miguel ya estaba trabajando cuando ella entró, con el radio sonando una canción de José José que hacía eco en el taller húmedo. «Buenos días», dijo Sofía con una voz que sonaba extrañamente nerviosa. «Buenos días, señora», respondió Miguel, y luego la miró realmente. «Se ve diferente». «¿Mal?», preguntó ella, tocándose el cabello que había dejado suelto. «No», dijo Miguel sintiéndose extrañamente tímido. «Se ve bien». Sofía se sintió ridícula por el pequeño salto que dio su corazón ante el cumplido. Ella, que había dirigido juntas con cientos de hombres, que había negociado contratos millonarios, se sentía como una adolescente. «¿Cómo está el motor?», preguntó, acercándose al banco de trabajo. Miguel había desmontado casi todo el sistema eléctrico. Cables de colores se extendían como arterias expuestas y cada componente estaba etiquetado y ordenado con una precisión que hubiera impresionado a cualquier ingeniero. «Anoche me quedé pensando en lo que me contó su abuelo», dijo Miguel, limpiándose las manos. Él decía que este motor tenía una particularidad única, que no solo era hermoso, sino que tenía carácter. «¿Carácter?», preguntó Sofía, frunciendo el ceño. «Sí, verá, la mayoría de los motores antiguos tienen sus caprichos, pero este era especial. Su abuelo Ramón le hizo modificaciones que no están en ningún manual, pequeños ajustes que hacían que funcionara de una manera única». Miguel señaló una sección del motor que había estado examinando. «Mire aquí, este sistema de encendido no es el original. Alguien lo modificó para que funcionara con una secuencia específica». Sofía se acercó más, tanto que pudo oler el aroma de jabón y trabajo honesto que emanaba de Miguel. Era tan diferente a los perfumes caros de su mundo habitual. ¿Qué tipo de secuencia? Eso es lo que necesito averiguar, pero para eso necesito que me cuente más sobre su abuelo. ¿Él le dejó algún manual, alguna nota sobre el auto? Sofía negó con la cabeza. «Solo me dejó las llaves y esa condición sobre la boda». «¿Qué más le dijo sobre el auto?». Sofía cerró los ojos, tratando de recordar. Decía que era su tesoro más preciado, que cada vez que lo manejaba se sentía conectado con algo más grande que él mismo y que... Se detuvo, colorándose. «¿Qué más?». «Que el día que encontrara a mi esposo ideal, el auto lo sabría, que solo arrancaría para el hombre correcto». Miguel sintió un escalofrío extraño. «¿El auto lo sabría?». «Ya sé que suena ridículo», se apresuró a decir Sofía. «Por eso no se lo había contado a nadie». «No suena ridículo», dijo Miguel suavemente. «Mi abuelo siempre decía que los autos especiales tenían maneras de comunicarse con sus dueños». Por primera vez en días, Sofía se sintió comprendida. «¿De verdad crees eso?». Miguel la miró a los ojos. «Creo que hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con herramientas o manuales. Mi abuelo podía hacer que cualquier motor cantara, pero decía que los mejores mecánicos eran los que entendían que reparar autos era reparar sueños». «¿Y tú?», preguntó Sofía, sin saber por qué se sentía tan vulnerable. «Tú reparas sueños». Miguel sonrió, esa sonrisa que estaba empezando a gustarle más de lo que quería admitir. «Trato de hacerlo. Cada auto que entra aquí representa algo para alguien. El Tsuru de doña Carmen es su libertad para ir a trabajar. El Jetta de don Luis es su manera de llevar a sus nietos al parque. Y mi Mercedes». «Su Mercedes», dijo Miguel,
acercándose un paso más. Es su conexión con el amor, tanto el amor de su abuelo como el amor que está buscando. Sofía sintió que el corazón le latía más rápido. ¿Y si el auto tiene razón? ¿Y si mi prometido no es el hombre correcto? La pregunta quedó flotando en el aire húmedo del taller. Miguel sintió que estaba en territorio peligroso, pero no pudo evitarlo. ¿Usted qué siente?, preguntó suavemente. Siento. Sofía se detuvo, luchando con emociones que había mantenido enterradas durante meses. Siento que estoy casándome porque es lo que se supone que debo hacer. Rodrigo es exitoso, guapo, viene de buena familia, en el papel es perfecto. ¿Y en el corazón? Sofía lo miró con ojos que de repente se veían brillosos. En el corazón me siento vacía. Miguel sintió una conexión que lo asustó. Sin pensarlo, extendió su mano y tocó suavemente el brazo de Sofía. Tal vez, dijo con voz ronca, eso es lo que el motor está tratando de decirle. Sofía miró la mano de Miguel sobre su brazo. Era una mano trabajadora, con callos y pequeñas cicatrices que contaban historias de años de trabajo honesto, tan diferente a las manos suaves y manicuradas de Rodrigo. ¿Sabes qué es lo más extraño?, susurró Sofía. Desde que llegué aquí ayer, me siento más yo misma que en años. Miguel sintió que el mundo se reducía a ese momento, a esa mujer que había llegado a su vida como un huracán y que ahora estaba mostrando su corazón vulnerable. Sofía comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. No, dijo dando un paso atrás. No podemos, yo me caso en 3 días, pero es lo que quiere, es lo que debo hacer, respondió Sofía, pero su voz sonaba menos convencida que antes. Miguel asintió, entendiendo que había llegado demasiado lejos. Tiene razón, perdón, mejor sigamos trabajando en el motor. Pero cuando regresaron al trabajo, algo había cambiado entre ellos. Cada vez que sus manos se rozaban al pasar una herramienta, cada vez que Miguel explicaba algo y Sofía se inclinaba para escuchar mejor, la electricidad entre ellos crecía. Enséñame, dijo Sofía de repente. Enséñame a escuchar lo que dice el motor. Miguel dudó. ¿Estás segura? Completamente. Miguel guió a Sofía hacia el motor. Cierre los ojos, le dijo suavemente. Ahora ponga las manos aquí, sobre el bloque. Sofía cerró los ojos y puso las manos donde Miguel le indicaba. Él puso sus manos sobre las de ella guiándola. Sienta el metal, susurró Miguel, su voz cerca del oído de Sofía. Sienta su peso, su temperatura. Ahora respire profundo e imagine que puede escuchar su corazón. Sofía se concentró, tratando de bloquear todo excepto las sensaciones bajo sus manos. Podía sentir el calor de las manos de Miguel sobre las suyas. Podía oler su cercanía. Podía escuchar su respiración tranquila. Y entonces, por un momento imposible, le pareció escuchar algo. Un susurro metálico, un latido silencioso, como si el motor estuviera esperando algo. ¿Lo escucha?, preguntó Miguel. Creo que sí, murmuró Sofía sin abrir los ojos. Es como si estuviera acá esperando. ¿Esperando qué? Sofía abrió los ojos y se encontró mirando directamente a los de Miguel. Estaban tan cerca que podía ver las pequeñas líneas de risa alrededor de sus ojos. Podía ver la sinceridad en su mirada. Esperando el momento correcto, dijo con voz apenas audible. Miguel sintió que estaba cayendo en esos ojos café que habían perdido toda su dureza. Sofía, Miguel, yo. El teléfono de Sofía sonó con estrépito, rompiendo el momento como cristal. Ella se apartó bruscamente, respirando agitadamente. «¿Sí?», contestó tratando de recuperar la compostura. «¿Dónde estás?». La voz de Rodrigo sonaba molesta incluso a través del teléfono. «Llevas 2 días desaparecida. Tenemos que revisar los detalles del banquete». Sofía miró a Miguel, que había regresado al motor, dándole privacidad. «Estoy resolviendo lo del auto», dijo. «Olvídate del maldito auto, Sofía. Ya te dije que usemos una limusina. Esto se está volviendo ridículo». «No es ridículo», dijo Sofía, sintiendo una chispa de la vieja rebeldía. «Es importante para mí, más importante que nuestra boda». Sofía miró a Miguel, que trabajaba en silencio, pero claramente podía escuchar la conversación. «Nos vemos esta noche», dijo finalmente, y colgó. «¿Está bien?», preguntó Miguel sin levantar la vista. «Sí», mintió Sofía. «¿Qué sigue?». Miguel se incorporó y la miró con una expresión que no pudo descifrar.
Sigue que necesito encontrar el secreto de este motor, y creo que la respuesta está en algún lugar de la historia de nuestros abuelos. ¿Qué propones? Que vayamos a buscar en los archivos de mi abuelo. Él guardaba todo, manuales, fotografías, notas. Si existe alguna pista sobre las modificaciones que le hizo su abuelo a este motor, estará ahí. Sofía asintió. ¿Dónde están esos archivos? Miguel sonrió. En el ático de la casa donde crecí. Pero le advierto, va a ser como buscar una aguja en un pajar. Me encantan los desafíos imposibles, dijo Sofía, y se dio cuenta de que era la primera vez en años que eso era completamente cierto. Lo que ninguno de los dos sabía era que encontrar esos archivos no solo revelaría el secreto del motor, sino también un secreto sobre sus propias familias que cambiaría todo lo que creían saber sobre el destino. La casa de la abuela de Miguel estaba en el mismo barrio, a solo 3 cuadras del taller, pero parecía pertenecer a otra época. Era una casa de adobe con paredes gruesas y ventanas pequeñas, donde las bugambilias trepaban por los muros como cascadas de colores. Doña Esperanza, la abuela de Miguel, los recibió con esa hospitalidad que solo las abuelas mexicanas conocen. A sus 82 años, tenía el cabello completamente blanco recogido en un chongo y ojos que brillaban con la sabiduría de haber vivido mucho y amado más. «Mijito», exclamó abrazando a Miguel con fuerza. «¿Y esta señorita tan guapa quién es?» «Abuela, ella es Sofía», dijo Miguel, sintiéndose extrañamente nervioso. «Necesitamos revisar las cosas del abuelo Ramón». Doña Esperanza estudió a Sofía con esa mirada penetrante que solo las abuelas poseen, como si pudiera leer su alma en segundos. «Vázquez», murmuró, frunciendo el ceño. «¿No serás familia de don Ramón Vázquez?» Sofía se enderezó, sorprendida. «Era mi abuelo. Lo conocía». Los ojos de doña Esperanza se iluminaron como si hubiera visto un fantasma querido. «Ay, Dios mío, claro que lo conocía. Ramón y mi esposo eran como hermanos, pero ven acá, déjame verte bien». Tomó el rostro de Sofía entre sus manos arrugadas, estudiándola con detenimiento. «Tienes sus ojos», dijo con una sonrisa. «Los mismos ojos soñadores de don Ramón. Él siempre decía que algún día sus nietos y los míos se encontrarían». Miguel y Sofía se miraron, sintiendo que las coincidencias empezaban a ser demasiadas para ser casualidad. «Vengan, pasen, les voy a preparar un café de olla mientras suben al ático», dijo doña Esperanza, dirigiéndose a la cocina. «Miguel, las cajas están donde siempre, y tú, niña», le dijo a Sofía, «cuando bajen, me vas a contar todo sobre tu abuelo». El ático era un museo de memorias polvorientas. Cajas de cartón se apilaban hasta el techo, cada una etiquetada con la letra cuidadosa de un hombre que valoraba el orden. Motores 4050, herramientas especiales, correspondencia personal, fotografías familia. «Por aquí», dijo Miguel, dirigiéndose hacia una sección que parecía más organizada. «Mi abuelo guardaba todo lo relacionado con proyectos especiales en estas cajas azules». Sofía se sentó en el suelo polvoriento, sin importarle manchar sus jeans nuevos. Mientras Miguel buscaba en las cajas altas, ella comenzó a revisar una caja marcada «Proyectos Especiales 5060». «Miguel», dijo con voz temblorosa después de unos minutos, «creo que encontré algo». Tenía en las manos una carpeta de cuero café, gastada por los años. En la portada, con letra elegante, decía «Proyecto Mercedes R&B, confidencial». Miguel bajó de la escalera y se sentó junto a ella. Cuando abrió la carpeta, ambos contuvieron la respiración. La primera página era una fotografía de sus dos abuelos, jóvenes y sonrientes, posando junto al Mercedes plateado. Pero no era cualquier fotografía, era una imagen de la boda de alguien. En el fondo se veía claramente una iglesia y gente vestida de fiesta. «Mira la fecha», susurró Sofía, señalando la esquina inferior de la foto. «15 de junio de 1955», leyó Miguel. «¿Esa fecha significa algo para ti?» Sofía asintió lentamente. «Es la fecha de la boda de mis abuelos. Mi abuelo Ramón se casó con mi abuela Elena ese día». Siguieron revisando la carpeta. Había diagramas técnicos detallados del motor, notas manuscritas y una carta. Miguel tomó la carta con manos temblorosas. El papel era delgado y amarillento, pero la tinta seguía siendo legible. «Para mi querido amigo Ramón Hernández», comenzó a leer en voz alta.
Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy en este mundo y que alguien está tratando de entender el secreto de mi Mercedes. Sofía se acercó más, tanto que Miguel podía sentir su respiración en el cuello. Este motor no es solo una máquina, continuó leyendo. Es el corazón de una promesa. Cuando Elena aceptó casarse conmigo, le juré que nuestro amor sería tan duradero como el metal de este auto. Por eso te pedí que modificaras el motor con nuestro secreto especial. Miguel hizo una pausa mirando a Sofía. ¿Qué secreto especial? Siguió leyendo. El motor solo arrancará cuando sienta la presencia del amor verdadero, no del amor conveniente, no del amor por dinero o posición, sino del amor que hace que dos corazones latan al mismo ritmo. Tú y yo sabemos que esto suena a locura, pero hemos visto cosas que la ciencia no puede explicar. ¿Esto es real?, murmuró Sofía, sintiendo que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Hay más, dijo Miguel continuando con la lectura. Las modificaciones que hiciste en el sistema eléctrico están diseñadas para detectar la sincronización de dos latidos cardíacos. Cuando dos personas que se aman verdaderamente estén cerca del motor al mismo tiempo, los campos eléctricos de sus corazones crearán la frecuencia exacta que necesita el motor para encender. Sofía se cubrió la boca con las manos. Eso es imposible. Querido Ramón, siguió leyendo Miguel, si mi nieta está leyendo esto, espero que haya encontrado a alguien que haga que su corazón cante. Y si tú tienes un nieto leyendo esto con ella, tal vez el destino esté completando el círculo que nosotros comenzamos. El silencio que siguió fue profundo. Miguel y Sofía se miraron, procesando la incredulidad de lo que acababan de descubrir. ¿Tú crees esto?, preguntó Sofía en un susurro. Miguel dobló la carta cuidadosamente. Mi abuelo nunca mintió, y el motor de tu abuelo tampoco. Pero esto significaría que el motor no ha arrancado porque usted no ama a su prometido, terminó Miguel suavemente. Sofía se puso de pie abruptamente, caminando hacia la pequeña ventana del ático. La lluvia había parado, y el sol de la tarde pintaba el barrio con tonos dorados. ¿Y qué pasa si el motor arranca conmigo?, preguntó Miguel acercándose por detrás. Sofía se dio la vuelta lentamente. No lo sé. ¿Quiere averiguarlo? La pregunta quedó suspendida en el aire polvoriento del ático. Sofía miró a Miguel. Vio la honestidad en sus ojos, la gentileza en su sonrisa, la fuerza en sus manos trabajadoras. Vio todo lo que Rodrigo no era y todo lo que nunca había sabido que necesitaba. Sí, murmuró, quiero averiguarlo. Pero antes de que pudieran moverse, escucharon la voz de doña Esperanza desde abajo. Niños, tienen visita. Miguel y Sofía se miraron con alarma. Bajaron corriendo las escaleras y se encontraron con la última persona que Sofía quería ver en ese momento. Rodrigo Mendoza estaba parado en la sala de doña Esperanza, completamente fuera de lugar, con su traje italiano y su expresión de disgusto, alto, de cabello perfectamente peinado y facciones que parecían sacadas de una revista. Representaba todo lo que el mundo consideraba el esposo perfecto. Sofía, dijo con voz controlada pero claramente molesta, te he estado buscando por toda la ciudad. ¿Qué haces aquí? Sofía sintió que todos sus avances emocionales de los últimos 2 días se desvanecían ante la mirada judiciosa de Rodrigo. Automáticamente, se enderezó y adoptó la postura que había perfeccionado en años de reuniones de negocios. Rodrigo, te dije que estaba resolviendo lo del auto. ¿En esta casa?, preguntó Rodrigo mirando alrededor con barel y disimulado desdén. Doña Esperanza, que había vivido lo suficiente para reconocer la arrogancia cuando la veía, se irguió con dignidad. Esta casa ha sido hogar de gente trabajadora y honesta por 3 generaciones. Joven, dijo con voz firme. Rodrigo ni siquiera la miró. Sus ojos estaban fijos en Miguel, evaluándolo como una amenaza potencial. «¿Y usted es?» «Miguel Hernández», respondió Miguel, extendiendo su mano. «El mecánico que está reparando el auto de Sofía». Rodrigo miró la mano manchada de grasa y no la estrechó. «Ya veo, bueno, Sofía, ya es hora de que dejemos este teatro. Vamos a casa, mañana tenemos la prueba del vestido y 1000 cosas más que hacer. Pero el motor, al diablo con el motor», explotó Rodrigo, perdiendo su compostura cuidadosamente cultivada. «Sofía, esto ya se salió de control. Llevas 3 días obsesionada con un pedazo de chatarra vieja cuando deberías estar concentrada en nuestra boda». «No es chatarra», dijo Sofía suavemente. «Era de mi abuelo. Tu abuelo está muerto, Sofía».
Es hora de que vivas en el presente. El silencio que siguió fue tan tenso que se podía cortar con cuchillo. Miguel vio cómo Sofía se encogía ante las palabras de Rodrigo. Como toda la luz que había visto nacer en sus ojos durante los últimos días, se apagaba lentamente. «Sofía», dijo Miguel suavemente, «la decisión es suya». Rodrigo se volvió hacia él con ojos furiosos. «Disculpe, ¿quién le pidió su opinión? Usted no es nadie en esta situación». «Rodrigo», advirtió Sofía, pero su voz sonaba débil. «No, Sofía, es hora de que las cosas queden claras». Rodrigo se acercó a Miguel. «No sé qué jueguito cree que está jugando, pero Sofía se casa conmigo en 2 días, y si cree que puede aprovecharse de una mujer vulnerable para conseguir dinero, ¡basta!». La voz de Sofía cortó el aire como un látigo. «Rodrigo, ya basta». Todos se volvieron hacia ella. Sofía estaba temblando, pero no de miedo, era de rabia. «Miguel no se está aprovechando de nadie, y no soy una mujer vulnerable. Soy una mujer que está empezando a ver las cosas con claridad por primera vez en años». «¿Qué se supone que significa eso?». Sofía miró a Miguel, luego a su prometido, y sintió que estaba en una encrucijada que definiría el resto de su vida. «Significa», dijo con voz temblorosa pero determinada, «que necesito saber si ese motor arranca antes de casarme contigo». Rodrigo se rió con incredulidad. «¿En serio vas a dejar que un motor viejo decida tu futuro?». «Voy a dejar que mi corazón lo decida», respondió Sofía, y por primera vez en años se sintió completamente honesta consigo misma. El regreso al taller se hizo en silencio. Rodrigo había seguido a Sofía en su auto, y Miguel caminó solo bajo el cielo que amenazaba con otra tormenta. El aire estaba cargado de electricidad, como si la naturaleza misma sintiera la tensión de lo que estaba por suceder. Cuando llegaron al taller, Miguel fue directo al motor. Durante las últimas horas había estado pensando en las instrucciones de la carta y tenía una teoría sobre cómo funcionaba el sistema que su abuelo había diseñado. «Muy bien», dijo Rodrigo, cruzándose de brazos. «Hagamos esta ridiculez para que podamos seguir con nuestras vidas». Miguel conectó los últimos cables del sistema eléctrico. Siguiendo las especificaciones que había encontrado en la carpeta, el motor estaba impecable, cada pieza en su lugar, cada conexión perfecta, según las notas de mi abuelo, explicó Miguel. El motor necesita que 2 personas pongan las manos simultáneamente sobre estos 2 puntos específicos del bloque. Señaló 2 pequeñas placas de cobre que habían estado ocultas bajo años de pintura. «El sistema está diseñado para detectar los impulsos eléctricos de 2 corazones». «¿Y qué se supone que pasará?», preguntó Rodrigo con sarcasmo. «Si los corazones están en sincronía, si hay amor verdadero entre las 2 personas, el motor arrancará», respondió Miguel, sintiendo lo absurdo que sonaba pero creyendo cada palabra. Rodrigo soltó una carcajada. «Sofía, por favor dime que no vas a basar tu vida en esta superstición ridícula». Pero Sofía no estaba escuchando. Estaba mirando el motor con una expresión que Miguel no podía descifrar. Finalmente, se acercó y puso su mano derecha sobre una de las placas de cobre. «Rodrigo», dijo suavemente, «pon tu mano aquí». Rodrigo suspiró dramáticamente, pero se acercó. «Esto es lo más ridículo que he hecho en mi vida». Puso su mano sobre la segunda placa. Por un momento, el taller se llenó de un silencio expectante. Miguel contuvo la respiración. Nada, el motor permanecía silencioso como una tumba. «¿Ya podemos irnos?», preguntó Rodrigo después de 30 segundos. Pero Sofía no se movió. Siguió con la mano sobre el metal, como si estuviera esperando algo más. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero Miguel no sabía si era de alivio o de tristeza. Una vez más susurró, «Sofía». Una vez más gritó, y había una desesperación en su voz que hizo que Miguel sintiera una punzada de dolor. Rodrigo puso su mano nuevamente sobre la placa, esta vez con impaciencia visible. Esperaron otro minuto. El motor siguió en silencio. «Ya está», dijo Rodrigo apartando la mano. «Ya tienes tu respuesta. Esta cosa no funciona. Punto. Ahora vámonos». Pero Sofía no se movía. Las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas mientras miraba el motor que había sido su esperanza y ahora era su sentencia. Miguel sintió que se le partía el corazón. Sin pensarlo, se acercó a ella. «Sofía, ¿sabes qué es lo peor?», dijo ella con voz quebrada. «Que una parte de mí esperaba que no funcionara». Rodrigo se quedó helado. «¿Qué dijiste?».
Sofía se limpió las lágrimas y se volvió hacia su prometido, que esperaba que el motor no arrancara contigo. Sofía, estás alterada, no sabes lo que dices. Sé exactamente lo que digo. Su voz se volvía más firme con cada palabra. He estado mintiendo, Rodrigo, mintiéndote a ti y mintiéndome a mí misma. ¿De qué hablas? ¿De que no te amo? Las palabras salieron como una confesión que había estado guardando durante meses. Te respeto, te admiro, eres un buen hombre, pero no te amo. No del modo que una mujer debe amar al hombre con quien va a pasar el resto de su vida. Rodrigo retrocedió como si lo hubiera golpeado. Estás rompiendo nuestro compromiso por culpa de un motor que no funciona. Estoy siendo honesta por primera vez en años. Miguel se sintió como intruso en ese momento íntimo y doloroso, pero no sabía si irse o quedarse. Sofía, dijo Rodrigo, y por primera vez su voz sonaba vulnerable. Llevamos 3 años juntos. Hemos construido una vida, todo está planeado. Lo sé, dijo Sofía suavemente, y me duele hacerte esto, pero sería peor casarme contigo sabiendo que no puedo amarte como te mereces. Rodrigo la miró por un largo momento, luego miró a Miguel, luego de vuelta a Sofía. ¿Es por él?, preguntó con voz ronca. Sofía siguió su mirada hacia Miguel y sintió que el corazón se le aceleraba. Responde Sofía, ¿es por este mecánico? Sofía miró a Miguel a los ojos y vio todo lo que había estado negándose a ver durante días. Vio bondad donde estaba acostumbrada a la ambición. Vio autenticidad donde había conocido solo poses. Vio un hombre que la había ayudado a encontrarse a sí misma sin pedir nada a cambio. Sí, susurró, y sintió como si una presa se hubiera roto dentro de su pecho. Sí, es por él. Miguel sintió que las rodillas se le aflojaban. Sofía. Rodrigo asintió lentamente, como si finalmente entendiera algo que había estado negándose a ver. Bien, dijo con una dignidad que Sofía no esperaba. Supongo que ya no hay nada más que decir. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Sofía, dijo sin voltear, espero que sepas lo que estás haciendo. Y se fue, dejando atrás solo el eco de sus pasos en el pavimento húmedo. Sofía y Miguel se quedaron solos en el taller, con el motor silencioso entre ellos como testigo de lo que acababa de suceder. ¿Estás segura de lo que acabas de hacer?, preguntó Miguel suavemente. Sofía se acercó a él, tanto que pudo ver las pequeñas motas doradas en sus ojos café. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, dijo. Miguel extendió su mano hacia ella, y Sofía la tomó sin dudar. Cuando sus dedos se entrelazaron, ambos sintieron esa descarga eléctrica que habían estado ignorando durante días. ¿Y ahora qué?, preguntó Miguel. Ahora, dijo Sofía con una sonrisa que la transformaba completamente, quiero probar algo. Se dirigió hacia el motor y puso su mano sobre la placa de cobre. Miguel entendió inmediatamente. Con el corazón latiendo como loco, puso su mano sobre la segunda placa. El efecto fue instantáneo. El motor comenzó a vibrar suavemente, como si estuviera despertando de un sueño profundo. Las luces del taller parpadearon, y luego con un rugido suave y perfecto, el Mercedes B8 de 1955 cobró vida. El sonido era hermoso, como una sinfonía de metal y pasión que había estado esperando 60 años para ser tocada. Miguel y Sofía se miraron por encima del motor que ronroneaba entre ellos, sus corazones latiendo al unísono, sus almas finalmente en paz. ¿Crees en el destino?, preguntó Sofía, gritando un poco por encima del sonido del motor. Ahora sí, respondió Miguel, sonriendo como nunca había sonreído en su vida. El motor siguió funcionando, perfecto y constante, como si nunca hubiera estado roto, y en ese momento, Miguel y Sofía supieron que algunos milagros sí existen, que algunos amores están escritos en las estrellas, y que a veces, solo a veces, los abuelos sabios pueden tender puentes entre el pasado y el futuro, pero su historia aún no había terminado. Lo que no sabían era que el motor guardaba un último secreto, una sorpresa que cambiaría no solo sus vidas, sino toda su comprensión de lo que realmente había pasado entre sus familias 60 años atrás. El motor siguió funcionando durante 10 minutos perfectos, su ronroneo constante llenando el taller como una canción de celebración. Cuando finalmente lo apagaron, el silencio que siguió se sintió mágico, cargado de posibilidades y promesas. No puedo creer que funcionó, murmuró Sofía, mirando el motor como si fuera una criatura mítica que acabara de despertar. Yo sí,
dijo Miguel acercándose a ella. Desde el momento en que puso su mano sobre mi brazo el primer día, supe que había algo especial entre nosotros. Sofía se sonrojó. De verdad, aunque pensé que estaba loco por sentir algo así por una mujer que estaba comprometida. Se miraron en silencio, procesando la magnitud de lo que había pasado. En 3 días, sus vidas habían cambiado completamente. Miguel, dijo Sofía suavemente, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo vengo de un mundo muy diferente al tuyo. Tengo una empresa que dirigir, responsabilidades. ¿Se arrepiente? No se respondió inmediatamente. Jamás, pero tengo miedo. Miguel tomó sus manos entre las suyas. Yo también tengo miedo, pero creo que lo que sentimos vale la pena a cualquier riesgo. Sofía asintió, sintiendo una paz que no había experimentado en años. ¿Sabes qué? Quiero llevarte a conocer la casa de mi abuelo si vamos a intentar esto. Quiero que conozcas de dónde vengo. Miguel sonrió. Me encantaría. Pero cuando se dirigían hacia la salida del taller, Miguel notó algo extraño. Una de las herramientas de su abuelo, un desarmador especial que había estado colgado en la pared durante años, estaba en el suelo junto al motor. «Qué raro», murmuró. Recogiéndolo, «¿Qué pasa? Esta herramienta nunca se cae. Está asegurada a la pared». Examinó el mango y frunció el ceño. «Sofía, venga a ver esto». Había algo grabado en el mango del desarmador, letras tan pequeñas y desgastadas que casi no se veían. RB plus RH 1955. Ramón Vázquez y Ramón Hernández, leyó Sofía. «¿Pero por qué tu abuelo tendría esto?» Miguel examinó más cuidadosamente la herramienta. «No es solo una herramienta», dijo con creciente excitación. «Mire, el mango se desenrosca. Dentro del mango hueco había un pequeño rollo de papel, amarillento y frágil, con cuidado infinito». Miguel lo desenrolló. Era una carta, pero no cualquier carta. Era la letra de su abuelo, Ramón Hernández. «Para quien encuentre esto», comenzó a leer Miguel con voz temblorosa. «Si están leyendo esta carta, significa que el motor funcionó y que 2 jóvenes se han enamorado tal como Ramón Vázquez y yo esperábamos». Sofía se cubrió la boca. «¿Qué significa eso?». Miguel continuó leyendo. «Lo que nunca le dije a nadie, ni siquiera a mi esposa, es que Ramón Vázquez y yo compartíamos algo más que la pasión por los automóviles. Compartíamos un sueño». «¿Qué sueño?», susurró Sofía. «El sueño de que nuestras familias se unieran algún día. Ramón se casó con Elena en 1955 y yo me casé con Esperanza en 1956, pero ambos sabíamos que había algo especial en la amistad que compartíamos, algo que merecía trascender las generaciones». Miguel hizo una pausa tratando de procesar lo que estaba leyendo. «Por eso diseñamos el motor con esa especificación especial. No era solo para que Elena supiera que Ramón la amaba, era para que, algún día en el futuro, cuando nuestros descendientes se encontraran, pudieran descubrir lo que nosotros siempre supimos, que algunas conexiones están destinadas a ser. Esto no puede ser real», murmuró Sofía. Pero su corazón le decía que era la verdad más real que había escuchado. «Hay más», dijo Miguel. «Ramón y yo hicimos un pacto. Si alguna vez nuestros nietos se enamoraban, heredarían no solo el motor, sino también un secreto que guardamos durante décadas». «¿Qué secreto?». Miguel leyó la última parte de la carta con voz cada vez más emocionada. «En el ático de la casa de los Vázquez, detrás del retrato de Elena, hay una caja fuerte. La combinación es 061555, la fecha de la boda de Ramón y Elena. Dentro encontrarán los documentos que prueban que Ramón Vázquez y Ramón Hernández eran algo más que amigos, eran socios en un negocio que nunca llegó a realizarse, pero que dejaron preparado para la generación correcta». «¿Socios?», preguntó Sofía, confundida. «Según esta carta», dijo Miguel con voz llena de asombro, «nuestros abuelos diseñaron juntos una empresa de restauración de autos clásicos, compraron terrenos, hicieron planos, incluso registraron la sociedad. Pero cuando don Ramón se hizo rico con la construcción, decidieron guardar el proyecto para el futuro». «¿Para qué futuro?». Miguel sonrió, entendiendo finalmente la profundidad de la visión de sus abuelos. «Para el futuro en el que sus nietos se enamoraran y tuvieran la sabiduría para combinar la experiencia técnica de los Hernández con el poder financiero de los Vázquez». Sofía se quedó sin palabras. Todo encajaba perfectamente. El motor que los había unido, las modificaciones imposibles
incluso la forma en que se habían encontrado. «Miguel», dijo finalmente, «¿estás pensando lo que yo estoy pensando? Que nuestros abuelos no solo nos unieron», respondió Miguel con una sonrisa que le iluminaba toda la cara, «sino que nos dejaron un negocio listo para comenzar. ¿Quieres ir a buscar esa caja fuerte?» «Quiero», dijo Miguel tomando sus manos, «pero antes quiero decirte algo. Que no importa lo que encontremos en esa caja, no importa si hay dinero o documentos o terrenos, lo único que importa es que te amo, Sofía Vázquez, y que quiero construir un futuro contigo, con o sin la herencia de nuestros abuelos». Sofía sintió que el corazón se le derretía. «¿Me amas? Te amo desde el momento en que me dijiste, si usted es tan bueno, conserte ese motor. Te amo por tu fuerza, por tu vulnerabilidad, por la forma en que me haces sentir que puedo conquistar el mundo». «Yo también te amo», susurró Sofía, y las palabras se sintieron como la verdad más pura que había dicho jamás. «Te amo por tu bondad, por tu sabiduría, por la forma en que me ayudaste a encontrarme a mí misma». Se besaron entonces, suavemente al principio, luego con toda la pasión que habían estado conteniendo durante días. Fue un beso que sabía a nuevos comienzos, a sueños cumplidos, a amor verdadero. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo como niños en Navidad. «¿Lista para descubrir qué más nos dejaron nuestros abuelos?», preguntó Miguel. «Lista», respondió Sofía, «pero prométeme algo, lo que sea, que sin importar lo que encontremos, vamos a construir nuestro propio camino, juntos». Miguel la besó una vez más, suavemente. «Juntos», prometió, y con esa promesa salieron del taller hacia la casa de los Vázquez, sin saber que estaban a punto de descubrir algo que no solo cambiaría sus vidas, sino que los convertiría en los herederos de un sueño que había estado esperando 60 años para hacerse realidad. La casa de los Vázquez se alzaba majestuosa en las lomas de Guadalajara, rodeada de jardines perfectamente cuidados y protegida por una reja de hierro forjado que parecía más decorativa que funcional. Cuando Sofía abrió la puerta principal, Miguel sintió que entraba a otro mundo. Pisos de mármol, techos altos con vigas de madera tallada y obras de arte que probablemente costaban más que todo lo que él había ganado en su vida. «Por aquí», dijo Sofía, guiándolo hacia una escalera de caracol que subía al segundo piso. El estudio de don Ramón Vázquez había permanecido intacto desde su muerte. 5 años atrás, era una habitación imponente, con estantes llenos de libros de ingeniería y construcción, un escritorio de caoba que ocupaba la mitad del espacio, y en la pared principal, el retrato de una mujer hermosa de ojos dulces y sonrisa enigmática. «Esa es mi abuela Elena», dijo Sofía con cariño. «Murió cuando yo tenía 15 años, pero recuerdo que siempre me decía que algún día entendería por qué mi abuelo había guardado tantos secretos». Miguel se acercó al retrato. Elena Vázquez había sido una mujer hermosa, pero había algo en sus ojos que le recordaba extrañamente a Sofía, esa mezcla de fuerza y ternura que tanto lo había cautivado. «¿Cómo movemos esto?», preguntó examinando el marco. Sofía estudió el retrato cuidadosamente. «Debe tener algún mecanismo». Pasó sus dedos por los bordes hasta que sintió un pequeño botón oculto en la esquina inferior derecha. Al presionarlo, el retrato se deslizó hacia un lado con un suave clic mecánico, revelando una caja fuerte empotrada en la pared. «Increíble», murmuró Miguel. «Tu abuelo realmente pensó en todo». Con manos temblorosas, Sofía marcó la combinación 061555. La caja se abrió con un sonido satisfactorio, como si hubiera estado esperando ese momento durante décadas. Dentro había documentos cuidadosamente organizados en carpetas, fotografías y una pequeña caja de terciopelo azul. Sofía tomó la primera carpeta con reverencia. «Sociedad Hernández Vázquez, Restauraciones Clásicas», leyó en voz alta, «constituida el 10 de agosto de 1955. Miguel miró por encima de su hombro mientras ella abría la carpeta. Los documentos estaban inmaculados, como si hubieran sido preparados ayer. Había planos arquitectónicos de un taller de restauración, listas de equipo especializado e incluso contratos con proveedores europeos de repuestos clásicos. «Mira esto», dijo Sofía, señalando una hoja de cálculos. «Compraron un terreno de 5.000 metros cuadrados en la zona industrial, y aquí
Pasó la página. Hay un fideicomiso que ha estado generando intereses durante 60 años. Miguel sintió que se le secaba la boca. ¿Cuánto dinero? Sofía revisó los documentos bancarios calculando rápidamente. Aproximadamente 8 millones de pesos. ¿8 millones? Miguel se sentó pesadamente en una silla. Sofía, eso es suficiente para construir el taller de restauración más avanzado de México, terminó ella. Con los ojos brillando de emoción, siguieron revisando los documentos. Sus abuelos habían pensado en todo. Permisos preaprobados, contactos con coleccionistas internacionales, e incluso un plan de negocios detallado que proyectaba el crecimiento de la empresa durante 30 años. Era genios, murmuró Miguel, admirando la visión de largo plazo que habían tenido. Pero hay más, dijo Sofía tomando la pequeña caja de terciopelo. Cuando la abrió, ambos contuvieron la respiración. Dentro había 2 anillos, uno con un diamante solitario y otro con una banda simple de oro, claramente diseñados como conjunto. Debajo de los anillos había una nota escrita en la elegante caligrafía de Elena Vázquez. Para la nieta que robó el corazón del nieto de Ramón Hernández, leyó Sofía con voz emocionada. Estos anillos fueron hechos el mismo día que se constituyó la sociedad. Los guardamos esperando el día en que 2 corazones cumplieran el sueño que nosotros plantamos, que sean tan felices como lo fuimos nosotros, y que construyan algo hermoso con el amor y los cimientos que les dejamos, con todo nuestro amor. Ramón y Elena Vázquez. Miguel sintió que las rodillas se le aflojaban. Sofía, espera, dijo ella tomando otra carpeta. Hay una carta más. Esta es de mi abuelo, para ti. Miguel tomó la carta con manos temblorosas. Estaba dirigida para el nieto de mi querido amigo Ramón Hernández. Miguel comenzó a leer en voz alta. Si estás leyendo esto, significa que encontraste a mi nieta y que ella encontró el amor verdadero. Quiero que sepas que siempre respeté a tu abuelo más que a cualquier otro hombre. Era honesto, trabajador y tenía un corazón noble. Sé que tú tienes las mismas cualidades. Miguel hizo una pausa, sintiendo una conexión profunda con el hombre que había escrito esas palabras décadas antes de que él naciera. Durante años me arrepentí de haberme alejado de Ramón cuando mi empresa creció. El dinero y el éxito me hicieron olvidar lo que realmente importaba, la amistad verdadera y la pasión compartida. Espero que tú y Sofía no cometan el mismo error. No lo cometeremos, murmuró Sofía tomando la mano de Miguel. En esta caja fuerte encontrarás todo lo que necesitas para construir algo hermoso juntos, pero el verdadero tesoro no son los documentos ni el dinero, es el amor que sienten el uno por el otro y la oportunidad de cumplir un sueño que tu abuelo y yo nunca pudimos realizar. Miguel sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Nunca imaginé, nunca soñé que algo así fuera posible. Úsalo bien, muchacho, continuó leyendo. Crea algo que honre la memoria de nuestros abuelos y que sea un legado para las generaciones futuras. Y por favor, llama a tu empresa Clásicos del Corazón, porque así es como Elena y yo siempre quisimos que se llamara. Cuando terminó de leer, el silencio en el estudio era profundo. Miguel y Sofía se miraron, abrumados por la magnitud de lo que acababan de descubrir. No puedo creerlo, susurró Miguel. Es como si toda mi vida hubiera estado dirigiéndose hacia este momento. La mía también, dijo Sofía. Desde que era niña sentía que había algo que me faltaba, algo que estaba esperando. Ahora sé qué era. Miguel se arrodilló frente a ella, tomando el anillo de compromiso de la caja de terciopelo. Sofía Vázquez, dijo con voz temblorosa pero firme, sé que nos conocemos desde hace solo 3 días, pero siento como si hubiera estado esperándote toda mi vida. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres construir Clásicos del Corazón juntos? ¿Quieres cumplir el sueño que nuestros abuelos plantaron para nosotros? Sofía sintió que el corazón le saltaba del pecho. Todo era perfecto. El momento, el lugar, el hombre que tenía frente a ella con ojos llenos de amor y esperanza. Sí, dijo, y su voz sonó como música celestial. Sí, quiero casarme contigo, sí, quiero construir algo hermoso juntos, y sí, quiero honrar la memoria de nuestros abuelos. Miguel deslizó el anillo en su dedo, y fue como si una pieza del universo finalmente encajara en su lugar correcto. Se besaron entonces, en el estudio donde todo había comenzado 60 años atrás, rodeados de los sueños y esperanzas de 2 hombres que habían creído en el poder del amor verdadero,
Cuando se separaron, ambos estaban llorando y riendo al mismo tiempo. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, dijo Sofía, admirando el anillo en su dedo. ¿Qué? Que el sábado, el día que iba a casarme con Rodrigo, va a ser el día en que comencemos a planear nuestra boda real. Miguel se rió. ¿Y el domingo? El domingo, dijo Sofía con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Comenzamos a construir clásicos del corazón y el resto de nuestras vidas. Se abrazaron entonces, sintiendo el peso y la belleza del destino que los había unido. Afuera, el sol se ponía sobre Guadalajara, pintando el cielo con tonos dorados que se filtraban por las ventanas del estudio. En el taller de Miguel, el Mercedes de 1955 esperaba silenciosamente. Su motor, satisfecho después de haber cumplido finalmente su propósito, había tardado 60 años, pero el plan de dos amigos visionarios había funcionado a la perfección, y en algún lugar, en el espacio misterioso donde habitan los recuerdos y los sueños cumplidos, Ramón Hernández y Ramón Vázquez sonreían, sabiendo que su legado de amor y amistad viviría para siempre en los corazones de sus nietos enamorados. 6 meses después, Clásicos del Corazón abría sus puertas como el taller de restauración de automóviles más avanzado de México. Miguel y Sofía se casaron en una ceremonia íntima, llegando a la iglesia en el Mercedes plateado que había cambiado sus vidas para siempre, y dicen que ese día, cuando pusieron sus manos juntas sobre el motor para arrancarlo,